Hola queridos hermanos, es un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes a través de estos momentos de formación. En esta ocasión, ¿verdad? Teniendo este segundo tema en el cual vamos a compartir en este día sobre eh, nuestro espacio formativo, especialmente ahora desde la parte espiritual, que nos viene a ayudar muchísimo y auxiliar ahora que estamos llevando un trabajo, o mejor dicho, viviendo nuestra experiencia de vida espiritual desde nuestros hogares. En este día vamos a compartir un poco sobre la lección divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, Padre adorado, creo sinceramente en vuestro amor para conmigo. Infinitas son las pruebas que de esto me has dado y me das cada instante y cada día. Oh Jesús mío, yo os adoro desde el abismo de mi nada. Pues bien, hermanos, yo les decía hace unos momentos que hoy vamos a compartir un poco sobre la lección divina, que es un segundo tema que quiero compartir, ya que anteriormente habíamos visto respecto al hecho, ¿verdad?, de que la diferencia entre exégesis y hermenéutica. Y a la misma vez habíamos visto un poco el ejercicio de lo que significa, o mejor dicho, de cómo se llega también a este conocimiento de las Sagradas Escrituras a través del círculo hermenéutico, una forma de cómo nosotros también podemos y tenemos este espacio como herramienta para poder llevar a cabo nuestra vivencia espiritual, especialmente en estos tiempos, ¿verdad?, que tenemos que desarrollar todo lo humanamente posible para poder tener ese encuentro con el Señor constantemente. Este tema viene a complementar prácticamente porque la lección divina es otro de los elementos que nosotros tenemos para poder vivir, o mejor dicho, para acrecentar nuestra vivencia espiritual desde nuestra vivencia diaria, desde nuestra vida ordinaria. ¿Qué es la lección divina? La lección divina es un acercamiento gradual al texto bíblico, al que se remonta el antiguo método que usaban los santos padres de la Iglesia y que a su vez pues son herederos en este uso de una forma rabínica. Esta práctica no es para una élite. Comúnmente cuando nosotros estamos en la parroquia, nosotros podemos pensar de que la lección divina la puede dirigir únicamente el sacerdote, o la puede hacer solamente el religioso, la religiosa, el catequista o el seminarista. No, la elección divina es una cuestión que nos debe de interesar a todos, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es un diálogo con el Señor, un diálogo con la palabra. Y a través de ese diálogo es la forma en cómo Dios habla también. Yo en el tema anterior les decía de que cuando Dios quiere hablarnos a nosotros, Él viene y usa los diferentes métodos para poder acercarse hasta nosotros y poder decirnos aquello que nos hace falta. Comunicarnos su amor, comunicarnos a través de un mensaje, puede ser desde el silencio, puede ser a través de un texto bíblico, etc. Así habla Dios. Y cómo nosotros somos capaces también de llegar a este conocimiento de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión yo les propongo este método de oración también, como es la lección divina. Es un interés para todo el cristiano, para toda la iglesia como tal. Porque no solo el sacerdote, no solo el religioso, el seminarista, el diácono, el catequista o el laico que está plenamente comprometido con la iglesia, tiene el deber de poder compartir un espacio con el Señor a través de las Sagradas Escrituras. Al contrario, es un deber de todos nosotros. Por eso es que yo insistía la semana pasada en que nosotros debemos prepararnos fielmente previo a la Sagrada Eucaristía, leyendo los textos que vamos a contemplar en cada misa y a la misma vez haciendo un poco de reflexión para nuestra vida en base a los textos que estamos leyendo. Especialmente ahora que estamos viviendo estos tiempos, hermanos, que son muy duros para nosotros, pero que a la misma vez tenemos que seguir el consejo que el Señor Jesús también nos ha dado, y es apoyarnos los unos con los otros. Ahora, es de gran importancia acercarnos a la palabra de Dios por medio de la oración. Y esta es una cosa muy especial. ¿Por qué? Porque el método de oración de la lección divina, ese es el objetivo principal. Acercarnos a nosotros a un diálogo pleno con Dios a través de la palabra.
Tomamos un texto en particular, nos acercamos a la palabra, la leemos, hacemos una oración y esta oración nos debe de llevar a una práctica, como lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos cada uno de los pasos de la Lectio Divina. Quiero compartir con ustedes también un poco de lo que dice la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II en el numeral número 25. El Santo Concilio recomienda insistentemente a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas escrituras. Acudan pues gustosamente al sagrado texto, bien sea la sagrada liturgia, llena del lenguaje de Dios, o bien la lectura espiritual. Cuando nosotros hablamos de lectura espiritual, no hablamos directamente de, por ejemplo, tomar un libro de un santo y hablar, por ejemplo, se me viene a la mente, hablar del libro de San José María Escrivá de Balaguer, que son Camino, que son un sinnúmero de consejos religiosos y de vida de piedad y de vida comunitaria y de vida y de formación humana también, sino que cuando hablamos de lectura espiritual es sentarnos un momento del día para poder leer la palabra y poder compartir con el Señor ese espacio, un espacio en el que se intercambian palabras, en el cual se hace un coloquio divino entre Dios y yo. El espacio de intimidad que Dios tiene conmigo, el espacio de intimidad en el cual Dios me habla, el espacio de intimidad en el cual Dios se hace mi amigo y comparto con Él. Nos sigue diciendo el concilio a través de la Dei Verbum. No olviden que deben acompañar la oración a la sagrada lectura de las Sagradas Escrituras, para que se entable el diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Qué bonito cómo los textos del concilio nos invitan también a no dejar por un lado la lectura de las Sagradas Escrituras, ya que muchas veces se cree de que la lectura de las Sagradas Escrituras es para aquellas personas que entran en un fanatismo exagerado. No, si bien es cierto, tenemos que cuidarnos de esto, porque caer en un fanatismo no es bueno. No consiste luego en andar citando textos y decir en el Evangelio tal, en el versículo tal, en el capítulo tal, nos dice esto y lo otro. No, porque si nosotros reducimos nuestra vida o nuestra experiencia de la lectura de las Sagradas Escrituras a esto, nos nos trasladamos solamente a aquellos principios como por ejemplo el principio de Lutero. Solo escritura, solo escritura. Y la iglesia, la vida espiritual del cristiano, no se fundamenta solamente en la escritura. Sabemos de que Dios habla a través de las palabras, de la palabra divina escrita, pero a la misma vez también se acerca a nosotros a través de la vivencia de los sacramentos, a través de la confesión, a través de la comunión, a través de la confirmación, incluso cuando se nos confirma en la fe a nosotros, a través del sacramento del matrimonio, esta institución espectacular que Dios nos ha dejado, a través del sacramento del orden. En fin, a través de toda la vida de la iglesia, como es un instrumento de salvación, así Dios nos habla también. ¿Cómo se hace entonces la Lectio Divina? La Lectio Divina consta de 5 pasos guiados que nos ayudan a nosotros a poder ir compartiendo con Jesús estas palabras, las palabras divinas. Iniciamos siempre con la invocación al Espíritu Santo. Hay que recordar que cada vez que nosotros vamos a realizar la lectura de las Sagradas Escrituras, tenemos que invocar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solamente acompaña, el Espíritu Santo también ilumina, el Espíritu Santo nos da la gracia para nosotros poder comprender este mensaje divino. Es el Espíritu Santo entonces quien, según la palabra de Jesús, nos descubre en el sentido de las palabras escritas. Es necesario invocarlo al iniciar nuestro encuentro con la palabra. El Espíritu Santo es el verdadero maestro, es el exégeta de las Escrituras. Es como lo decía antes. Nosotros no podemos venir y sentarnos a leer las Sagradas Escrituras y simplemente decir esto entiendo. No, tenemos que ser dóciles a este Espíritu y dejarnos llevar, a como lo decía anteriormente, en el tema anterior. Leer la palabra. Este segundo paso es el que se conoce como lectio. Es el punto de partida y debe hacerse con atención y respeto.
Consiste en leer y releer el texto, identificando los personajes y la acción, y preguntándose por el contexto y los destinatarios para averiguar qué es lo que el autor quiso decir a sus primeros destinatarios. Cuando nosotros hacemos la lectura, la primera lectura lo hacemos de una manera, por ejemplo, si estamos en una comunidad, lo hacemos de una manera rápida, de una manera común. Pero luego retomamos otra vez el texto y comenzamos a releer de una manera más despacio. E incluso a veces lo podemos hacer a título personal, en una lectura silenciosa. De tal manera que nosotros vayamos identificando esas frases, esos espacios, esos personajes, todos aquellos elementos que las Sagradas Escrituras nos permiten a nosotros para poder comprender mejor los textos. La condición fundamental para entrar en la palabra es ponerse a la escucha del Señor. Para poder comprender las palabras, las Sagradas Escrituras y para poder hacer una buena lección, para poder orar con la palabra, primeramente tenemos que ser dóciles. Si nosotros no somos dóciles, se hará un camino difícil y por más que nosotros querramos, no dejaremos al Espíritu Santo conducirnos por aquello que quiere. Posteriormente vendrá el paso de la meditatio, o lo que conocemos nosotros simplemente, ¿verdad?, como la meditación de esta palabra. La meditación trata de establecer un diálogo entre lo que Dios dice en su palabra y lo que sucede en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios me dice en ese momento a través de ese silencio, a través de ese espacio que el Señor me permite a mí? ¿Qué es lo que yo entiendo de esa palabra? ¿Cuál es el mensaje que yo creo que Dios me está ofreciendo en ese momento? No es lo que yo quiero, sino lo que Dios me está dando en ese momento para mi vida, para descubrirme interiormente también. La meditación nos ayuda a descubrir el sentido que el Espíritu quiere comunicar hoy a su iglesia a través de los diversos pasajes de la Biblia. Podemos pensar incluso en todas las realidades que hoy nosotros como cristianos en nuestra iglesia nicaragüense estamos viviendo y estamos experimentando. Qué cosas nosotros estamos viviendo y cómo podemos relacionarlo con la palabra y cómo Dios también viene a darnos ese espacio para que nosotros podamos sentirnos tranquilos, encontrar paz en el Señor a través de las Sagradas Escrituras. La meditación nos ayuda entonces a captar el sentido espiritual de las Escrituras, es decir, el sentido que el Espíritu de Dios desea comunicar hoy en su palabra para cada uno de nosotros. De esta manera, hermanos, llegamos entonces al cuarto paso, como es la oratio, que es la oración con la palabra. Se ejecuta bien la meditación de la palabra de Dios, necesariamente desemboca en la oración. Cuando nosotros nos disponemos al hacer la lectura, cuando ya hemos identificado cada uno de los elementos de esta palabra y cuando nos dejamos llevar y conducir por esta palabra a través de la meditación, entonces es cuando viene la parte central de la lección divina. ¿Por qué? Porque le damos chance, un espacio a Dios para que mueva nuestros corazones y nosotros también orar junto con Él y dejar que ese mensaje que ya ha sido sembrado en nosotros se convierta en una oración. Ahora, ¿cómo nosotros podemos auxiliarnos en este espacio de la oración? Bueno, muchas veces nosotros podemos hacerlo a través de los salmos. Es siempre por eso importante que cuando nosotros estamos haciendo una lección divina, una oración con la palabra, no cerrar las Sagradas Escrituras. No es que vamos a leer el texto y después lo vamos a releer y en el momento de la meditación lo vamos a cerrar y lo vamos a poner por un lado. No, siempre hay que tener el texto abierto porque uno nunca sabe en qué momento Dios inspira nuevamente o incluso nos lleva a releer nuevamente el texto o incluso nos lleva a leer otros textos que se vienen a la mente en ese momento. Y es así como también Dios habla. Y es un elemento también que nos ayuda a nosotros a poder comprender mejor nuestra vivencia a través de la oración. Es la siguiente etapa entonces en el proceso de la lección divina, como decíamos anteriormente, la oración. En la meditación hemos descubierto lo que Dios nos dice en el silencio de nuestras conciencias. Ahora nos toca a nosotros responder a su palabra con la oración. ¿Cómo yo respondo ante aquel mensaje que Dios ya me ha querido transmitir, que ha querido dejar en mi corazón? ¿Cómo respondo a esa palabra que Dios me ha dado en el momento de desesperanza, en el momento de necesidad?
¿Cómo yo respondo a través de esa palabra que el Señor me ha querido regalar? Es entonces este momento en el cual nosotros somos capaces de compartir con Dios ese mensaje y hacerlo nuestro diálogo, hacer propias esas palabras de Dios en nuestra vida, y cómo también nosotros poder hacer que ese mensaje entre a nuestra vida y se convierta en una obra, como es el paso que posteriormente vamos a ver, como es la contemplación y el compromiso que yo como cristiano adquiero después de compartir esta palabra. La contemplación entonces es el cumplimiento, es la culminación del camino como un don del Espíritu que brota de la experiencia de la lección. La contemplación que resulta de la lectura orante es la actitud de quien se sumerge en el interior de los acontecimientos para descubrir y saborear en ellos la presencia viva, activa y creadora de la palabra. Entonces, cuando nosotros ya hemos orado con la palabra, cuando nosotros ya hemos hecho vida nuestra oración con el Señor, ahora viene ese momento en el cual nosotros nos comprometemos a vivir no solamente ese momento, sino a exteriorizar con nuestra vida y nuestro compromiso de vida y nuestro testimonio de vida también ese mensaje que hemos recibido de parte del Señor. Muchas veces se cree de que nosotros somos capaces de recibir ese mensaje y hasta ahí nomás. Pues no, ese mensaje tiene que exteriorizarse. Eso no quiere decir de que vamos a ir a pregonarlo, a subirnos a las plazas, a gritarlo, el Señor me ha dicho esto. No, sino que con nuestra vida lo pasamos a nuestras acciones. Se dice de que una fe sin obras simplemente queda en una fe vacía. Nosotros demostramos nuestra fe a través de las obras también. Y esto que nosotros hacemos en la contemplación y en la acción también, como es el compromiso, es lo que nosotros obtenemos como un fruto de esta oración con la palabra. Entonces, para nosotros poder llegar a recibir mucho fruto de parte del Señor a través de la lectura orante, tenemos que acercarnos con humildad, con un espíritu dócil, sabiendo de que el único que tiene la posibilidad de enseñarnos y hacernos crecer en esta vida espiritual es el Señor. Nosotros tenemos que sabernos humildes delante del Señor y reconocernos sencillos. Recordemos las palabras de la Virgen en el Magnificat. Ha rechazado a aquellos soberbios, ha rechazado a aquellos altaneros y ha exaltado a los humildes y sencillos. Nosotros también somos capaces, hermanos, de conocer el amor de Dios y las palabras que Dios quiere para nuestra vida y el mensaje que Él nos quiere transmitir a través de su palabra. Así de que dispongamos nuestro corazón, amados hermanos, la próxima vez que nosotros vayamos a compartir ese espacio muy hermoso de la palabra de Dios. Yo recuerdo que en nuestra parroquia, hace muchos años, como en el año 2014, teníamos un método de lectura de la palabra de Dios, en el cual tomábamos un texto bíblico, en el cual se iba realizando una lectura continua de la palabra de Dios a modo de lección divina. Ese es un buen ejercicio, hermanos, que nosotros debemos retomar para crecimiento espiritual y compartirlo también con las personas que amamos desde nuestros hogares, especialmente ahora en este tiempo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien librando todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, por hoy esto es lo que yo he querido compartir con ustedes, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues como pueden ver, ya nos encontramos nuevamente en el seminario. Les pido que recen por mí, que recen por mis hermanos de curso y a la misma vez que recen por la Facultad de Teología, que nos encontramos nuevamente en esta casa de formación para retomar nuestros estudios. Aunque siempre son en línea, pero siempre es necesario que nosotros como formandos tengamos la convivencia, la parte comunitaria que es fundamental en nuestra formación. Un abrazo a todos, les llevo en mis oraciones, espero que nos veamos pronto.